8 de la mañana con 43 minutos, 8:43 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora al antropólogo y especialista en movilidad humana, Jax Ramírez, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, Jax? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El país está viviendo una nueva ola migratoria, no sé si igual o superior a la que se registró durante el feriado bancario. Usted nos dirá las cifras. Y es una ola migratoria que afecta también de manera muy severa ahora también a los niños. ¿Qué motiva esta ola migratoria? La inseguridad, la crisis económica, la falta de oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando ahora para que tanta gente se vaya del país? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis. Buenos días, Liceña. Un gusto estar aquí en esta radio y un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. A ver, yo quisiera arrancar antes de responder a tu pregunta un poco señalando lo que yo llamo la inacción gubernamental en torno al manejo de la política migratoria. Si uno revisa el plan estratégico de la Cancillería 2021-2025, tiene dos objetivos en relación a los ecuatorianos en el exterior, es decir, a los migrantes. El primero, el combate a la migración riesgosa. Evidentemente, en esta política ha sido un fracaso. Y la segunda política que tiene en este plan estratégico es optimizar el servicio consular, que como sabemos es el espacio donde se da atención a los ecuatorianos en el exterior. Empiezo a dar un dato preocupante que lo estaba revisando ayer. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se llegó a tener 110, 90 consulados rentados. El gobierno, desde Lenín Moreno a la actualidad, se ha bajado el número de consulados rentados a 68. Esto como parte de lo que hemos visto a nivel de toda la estructura del Estado, del desmantelamiento que vemos. Entonces, esto quiero dejar colocado antes de meterme en la entrada, porque vemos que la política exterior del gobierno de Guillermo Lasso, en la cual Ujú. está inmersa la política migratoria, priorizó y prioriza el tema comercial, Ujú. prioriza el famoso más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que es también parte de uno de los objetivos de su plan, tal como lo señalaba su eslogan, así consta el plan, y entre esos de entrar a la Alianza del Pacífico, algo que todavía no lo consigue. En ese contexto, hemos visto un desmantelamiento de toda la política migratoria, de la política consular y el incremento de los flujos migratorios, ¿no? Se mantiene, como bien señalabas, Licenia, estamos viviendo lo que yo llamo una estampida migratoria 2.0, muy parecida a la que vivimos a finales del nuevo siglo. Y como bien señalas también, a diferencia de una de las diferencias con el anterior flujo, es el incremento de migrantes en unidades familiares y niños migrantes que viajan solos por la ruta, ya sabemos, Centroamérica, México, Estados Unidos. Un gusto saludarle, doctor Ramírez, aunque sea telemáticamente. Este, a ver, yo ahí tengo una duda y tiene que ver de alguna forma empatándolo con esta primera explicación que nos hacía Jax Ramírez. Y quisiera atarla también con lo que conversábamos en el primer tema, el relacionado con la inseguridad. Porque si bien, digamos, podemos profundizar sobre las causas, las razones y demás, pero parece que están ahí y que terminan siendo las mismas, ¿no? Lo que provoca la inseguridad, decía hace un momento Fernando Carrión, es la falta de oportunidades, el desempleo, los bajos niveles de inversión pública. Y en el caso de la migración, ¿vendrían también a ser parte de las causales, todas estas que acabo de señalar? Sí, la mayoría que tú señalas, pero aquí también es importante entender que Ecuador es lo que se llama la literatura ya un país migrante, ¿no? Ujú. Yo tengo la tesis de que en Ecuador se ha producido un continuum migratorio durante un siglo, ¿no? Durante 100 años hemos visto, al menos 100 años, hemos visto flujos migratorios, con un particular que estos flujos se activan, son noticia cuando vivimos una crisis, ya sea crisis nacional, regional o local. Les puedo poner muchos ejemplos, desde la crisis de 1920, la crisis del cacao, pasando por la famosa crisis de paja toquilla del austro de 1950, que provocó las primeras salidas migratorias, eh,
la crisis de la Josefina en los 90, la sequía en Loja, la crisis, y por supuesto en esa también la crisis del 99 y inicios del nuevo siglo. Entonces, dependiendo de la escala, ya sea local, falta de tierras, hasta nacional, como la que vivimos, se activan los flujos, se activan las redes y cadenas migratorias que conectan a Ecuador con diferentes puntos del país. Aquí lo interesante también es que la gente no sale como loca a donde sea, ¿no? Se mantienen los mismos destinos preferenciados del Ecuador, que son parte de esta historia, ¿no?, migratoria de un siglo. Sobre todo Estados Unidos, en Norteamérica, ya sabemos, en Europa, principalmente España. Lo que vemos ahora es una salida fruto de la conjunción de diferentes tipos de crisis. Primero, ya vimos un aumento en el 2016-17 como efecto del terremoto. Esto nadie no se hizo noticia, pero cuando hubo el famoso terremoto del 2016, la gente también empezó a migrar, ya sea de manera interna y después al exterior. Pero esto se acelera muchísimo más cuando vienen los ajustes, las medidas de ajuste con el gobierno de Lenín Moreno, que vemos un incremento ya en el 2018, 2019, pero como todos sabemos, como efecto de la pandemia, se cerraron las fronteras, ya hubo un retroceso a nivel mundial, no hubo flujos migratorios, y lo que vemos ahora es una suerte de boomerang. Se dispara a partir de que se vuelven a abrir las fronteras el 2021 y el 2022, como efecto de la crisis sanitaria, de la crisis económica y lo que ustedes acaban de señalar con fuerza desde la introducción del programa, de esta sección, que tiene que ver con algo nuevo que no veíamos en los relatos de las personas que migran, que tiene que ver con la crisis de la inseguridad, con la violencia. Mucha gente está poniendo como un nuevo motivo por los cuales empieza a migrar al exterior. Ahora, doctor Ramírez, ¿qué está ahora pasando a diferencia de estas otras olas migratorias que usted menciona, que en estas involucra a los niños? Entre 2020 y 2022, más de 4.900 niños han viajado al exterior, de lo que se conoce, ¿no? No sabemos si todos lograron llegar a su objetivo, no sabemos dónde están el resto, y lo que es peor, no sabemos qué está haciendo el Estado para conocer de la suerte de esos niños o para impedir que esos niños viajen con el riesgo que eso implica. No, el dato es mucho más. Ese dato que ustedes tienen, que unos hablan de 4.500, 4.900, son los niños menores no acompañados que han sido capturados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Que es alarmante, porque vemos que están pasando la frontera solos. Ya vimos hace unos días una imagen terrorífica de un niño abandonado en la frontera. De estos tenemos 4.500 aproximadamente. Pero como les decía, la diferencia quizá mayor una de las diferencias entre la estampida de finales de los 90 y la actual, tiene que ver que en la anterior la migración fue más, la novedad fue que migraron muchas mujeres solas, ¿no?, como pioneras de las cadenas y redes migratorias y con destino hacia Europa, como decíamos, España, Italia sobre todo. Ahora se vuelve a redireccionar hacia Estados Unidos y vemos que viajan tanto hombres y mujeres solas como en unidades familiares, ¿no? Y en estas unidades familiares también están menores de edad. De los estudios etnográficos que hemos hecho en el austro del Ecuador en estos últimos 2 años, vemos familias de 3, 4 individuos que cierran todo y se van, ¿no?, con un costo de aproximadamente entre $15,000 y $17,000 por persona, y abandonan el país y se retiran. Como tú bien señalas, y lo que decía al inicio, lo que vemos es una falta de acción. Por eso arrancaba diciendo la inacción del gobierno en torno a este tema. Fíjense lo que acaba de señalar Petro este fin de semana. Digo, voy a proponer a los Estados Unidos la eliminación de la visa de turismo para los colombianos que quieran viajar a dicho país. Expresiones como esas no le hemos encontrado absoluto en el gobierno ecuatoriano. Nos impusieron la visa a México. El gobierno no dijo absolutamente nada, dijo que iba a ser apenas 1 año, luego de esto se iba a retirar, no se ha retirado.
Y lo que vemos, y esto es muy importante también para los que nos ven y nos escuchan, señalar claramente que la imposición de la visa que se produjo en septiembre del 2021 para ecuatorianos que quieran ir a México y a Guatemala, muchos de ellos utilizando esa vía para llegar a Estados Unidos, no sirvió de nada, como nunca sirven las visas, ¿no? Porque lo que se produjo fue una disminución en un cierto momento hasta que se reacomoden los, los canales para llegar a Estados Unidos, ¿no? Y ahora vemos que muchas personas están llegando por Centroamérica, por Panamá, para llegar a Estados Unidos, así es que ese tipo de visa no tuvo ningún efecto y por el contrario, y este es un dato también alarmante, ya en lo que va el 2022 hemos superado la cifra de migrantes de los que salieron todo el año 2021, ¿no? O sea, en septiembre del 2022 ya superamos los 81,000 migrantes que salieron el año pasado. O sea, yo calculo que para finales de este año tendremos más de 100,000 personas que han salido solo el 2022. Jax, yo tengo ahí dos consultas. Una que tiene que ver con los territorios. Siguen siendo, digamos, Pichincha, Guayas y sobre todo las provincias del Austro, de donde más ecuatorianos salen hacia el exterior. Y lo otro, esta crisis de inseguridad que estamos viviendo suma a los factores económicos, es decir, ya vemos ecuatorianos que no escapan únicamente de la crisis económica. Me voy por tener trabajo, por tener mejores ingresos, por ver si busco un mejor futuro económico, sino gente que teniendo recursos incluso dentro del país decide irse a vivir en otro estado porque acá se siente inseguro. Esas dos inquietudes, Dax. Completamente, Alexis, solo por eso ponía el dato que no es menor en torno a cuánto es el costo para ir por canales irregulares hacia Estados Unidos, ¿no? Entre $15,000 antes de que se imponga la visa de México y Guatemala. Ahora está más o menos en $17,000 por persona. Si hablamos de unidades familiares de 3 o 4 personas, estamos hablando de $60,000. Con eso la gente podría ponerse perfectamente un negocio o algún emprendimiento, como lo llaman ahora, pero deciden abandonar el país. Y muchas de la justificación de las personas es sobre todo, y esto se compara con la anterior estampida del 99-2000, el estado de ánimo social. La gente, y esto a veces no se lee porque se lee lo cuantitativo, lo más visible, la pobreza, el desempleo, pero no estamos tomando en cuenta este desánimo, ¿no? Este estado de ánimo negativo social que tenemos los ecuatorianos, sumado a este elemento central que hay que seguir investigando en torno a la inseguridad, la violencia. No hemos visto hace rato algo que se veía más en México, en otros lugares, las famosas vacunas, ¿no? En barrios de Guayaquil, de otros lugares, ya se está vacunando pidiendo este impuesto, entre comillas, para que no les hagan nada, y ante esta situación la gente decide migrar. Y respondiendo a lo primero, ¿de dónde sale la mayoría de gente? Es sobre todo de la Sierra Centro y el Austro, ¿no? El Austro siempre como epicentro histórico, pero vemos mucha gente que sale de Tungurahua, de Chimborazo y por supuesto de Azuay y Cañar. Ahora, doctor Ramírez, ¿cómo viven, por ejemplo, en el caso de los niños no acompañados? ¿Cómo viven acá? ¿Cómo viven en el Ecuador? ¿Por qué les es, digo yo, jugarse la vida atravesando todas estas penurias de una frontera para llegar a los Estados Unidos o al lugar donde estén sus padres? ¿Cómo viven aquí que sea tan difícil continuar acá que no les queda otra alternativa que tomar todos estos riesgos y emprender ese viaje? Es muy importante lo que señala Diseña, porque cuando los migrantes son capturados en la frontera con Estados Unidos, a partir de la pandemia se activó un viejo decreto en Estados Unidos, del que se llama el Título 42, por el cual se impedía la llegada o se deportaba a los extranjeros pensando que son una amenaza pública, ¿no? Una amenaza a la salud, en este caso de Estados Unidos. En el caso de los ecuatorianos no pasa por eso. La mayoría de ecuatorianos que son
encontrados, aprendidos en la frontera, están bajo el título 8, es decir, están pidiendo refugio, algo que también señala un documento oficial de la Cancillería ecuatoriana, que es alarmante, porque la gente evidentemente está prefiriendo arriesgarse en un viaje en tránsito. Antes quizá era más fácil, tomábamos el avión y llegábamos a México y ahí nos conectábamos con las redes de coyotes que ya están completamente institucionalizadas, pero ahora mucha gente está viajando por Panamá, como señalábamos, y de ahí emprenden su camino por tierra. Incluso algunos están pasando por tierra desde Ecuador, ¿no? Viajan por Colombia, la selva del Darién, lo que están utilizando sobre todo ahora venezolanos, cubanos, haitianos. También hemos visto ecuatorianos en esta ruta. Entonces, están arriesgando absolutamente todo para poder emprender y arrancar una nueva vida en destino. Eso te dice muchísimo de la migración como una estrategia de sobrevivencia, como puse yo en uno de mis últimos tweets. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante siempre conversar con usted. Se nos terminó el tiempo, se nos quedó corto el tiempo. Muy amable. Muy amable, Jax. Gracias a ustedes. Una buena Un abrazo.